La venta de productos y servicios por Internet crece y da para todo. Así también los casos de algunos inescrupulosos que utilizan esta plataforma virtual para estafar a sus potenciales clientes. Celulares, televisores, ropa y calzado, algunos de los productos más transados en la web. Pero también hay otros rubros más particulares, como el comercio de gallinas. Sí, de gallinas ponedoras. Es el caso de Rodrigo, quien hace 3 años contactó vía internet a Juan Pablo Busquet, gerente de la avícola San José. Encontró una buena oferta que parecía atractiva, contactó al vendedor. Todo parecía ir en regla, pero... Firmamos los contratos, pagamos el enganche, más de 18 millones de pesos. Cuando llegó la fecha de entrega, desapareció. Así, tal como lo oye, no se supo más de este empresario avícola quien utilizaba estas fotografías en su publicación de internet para convencer a sus potenciales clientes sobre la confiabilidad y experiencia en el rubro. Según la investigación de la PDI, habría estafado a otras 10 personas de la misma manera. Solicitaba un abono de la transacción para asegurar la venta, pero una vez recibido el dinero, de él y de las gallinas ni rastros. Contactaban los supuestos clientes que en definitiva eran víctimas, solicitando recursos. Los clientes víctimas en consecuencia le depositaban y transferían los montos acordados, para posteriormente el imputado desentenderse de toda acción comercial, ¿cierto? Y dejarlos estafados y defraudados en los montos que ascienden a 38 millones de pesos. Tras permanecer prófugo, fue formalizado por el delito de estafa. Sin embargo, para él, todas las acusaciones en su contra son falsas y responde a un desconocimiento de sus clientes del estado de salud de las aves. Todo es mentira. Porque no saben distinguir una fiebre aviar de una bronquitis infecciosa. Eso, usted dice que hubo una fiebre. No, yo no digo eso. ¿Qué ocurrió? La bronquitis infecciosa, que es otra cosa. Gallina que de no superar esta bronquitis no mejorará tampoco la situación de este empresario, que se mantendrá con arresto domiciliario nocturno durante el plazo de la investigación, donde deberá demostrar su inocencia ante esta particular estafa cibernética.